Bueno, primeramente el saludo muy cordial a las personas que nos están siguiendo por la radio, aquí desde Ciudad de Dios, en San José, Costa Rica, y en todos los medios de comunicación. El día de hoy, nuestro tema es la bienvenida del Espíritu Santo, del cual di una pincelada ya anteriormente. Les haré un brevísimo repaso. Pero es de lo más apasionante este tema, porque revela el plan de Dios y por qué estamos aquí, cómo es que llegamos aquí nosotros, los hijos de Dios. Está basado en el libro Los Hechos de los Apóstoles, y hoy hablaremos del corazón mismo de ese libro, del sentido que tiene, de cómo su escritor Lucas nos quiere transmitir el propósito del Espíritu Santo en ese libro. El Señor es bueno. Lo primero que vamos a decir entonces es que bienvenida del Espíritu Santo no estoy hablando aquí en este mensaje de la bienvenida al Espíritu Santo, sino la bienvenida del Espíritu Santo, es decir, la bienvenida que da el Espíritu Santo. Entonces, es un concepto que a usted le va a gustar porque le va a abrir la mente mucho al plan de Dios y su fe va a aumentar. Conforme vemos el mensaje, se va a ir enterando de qué quiero decir con esto. Bien, en Mateo 28, 18 al 20, está lo que en varios pasajes de la Biblia está lo que llamamos la gran comisión, es decir, la misión que Jesús le dio a los discípulos. Les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ustedes conocen este pasaje. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandato es ir a las naciones y discipulen las naciones. Este es un mandato que le dio Jesús cuando se presentó resucitado. Le dijo: este es el mandato para ustedes. Deben llevar el evangelio, discipular las naciones. Es un mandato muy complejo para ellos. Es un shock tremendo oír eso. Así que no lo interpretaron bien. Todavía veamos en Hechos 1:8, también está la comisión aquí en otra forma. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, que no lo crean, eso decía ahí. Esas fallas técnicas son ataques del enemigo. Bueno, noten este versículo. Ahí Jesús les dice: Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Él va abriendo los anillos. Jerusalén, Judea ya es un territorio más grande, Samaria hasta el norte, lo último de la tierra, no sé cuál será, lo último de la tierra debe ser este país, ahí debe ser este, ¿no? Allá hasta el final, ahí yo debo llevarlo. Pero note que él le dio una visión centrífuga, hacia afuera, misión hacia el mundo. Pero los judíos no tenían esa visión, eran más centrípetos, o sea, más hacia adentro. Ahora, veamos para que entendamos la dimensión de esto. Voy a leerles un versículo que va a demostrar cómo ellos no entendieron y por qué no entendieron. Hechos 11:19. Mejor es Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, eso significa que antiguamente la iglesia nació pues muy inocente cuando se dieron cuenta que a un diácono lo mataron, porque el hombre tenía tal poder, tal unción, que era demasiado evidente, llamaba demasiado la atención. Pues los religiosos lo mataron.
no soportaron el mensaje, el poder. Lo nombraron diácono en la iglesia, se fue a predicar, lo usó Dios de una forma tan grande que eso marcó la iglesia. Eso fue un punto de inflexión donde la iglesia se afectó muchísimo y muchos decidieron irse de Jerusalén, se asustaron y se fueron. Más bien fue como algo que Dios usó de varias maneras. Usó porque Pablo, quien iba a ser el apóstol Pablo, Saulo, estaba presente cuando mataron a Esteban y él estaba de acuerdo, estaba aplaudiendo y fue parte de eso. Saulo de Tarso. Después se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo. Y además, esta muerte de Esteban tuvo otro fruto, la expansión. La gente salió y llevaron el evangelio a otras partes mientras iban huyendo. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, muchos hermanos se fueron. Pasaron ahí dice, los que iban huyendo, ¿no? Pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía. Chipre es una isla del mar Mediterráneo que está frente a la ciudad de Antioquía, que es en Siria, cerca de Turquía, no hablando a nadie la palabra. Se fueron, no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Claro, ellos dicen, aquí vamos con la gran comisión, vamos a las naciones, vamos aquí a los pueblos, vamos a llevar el evangelio, pero a los judíos, a nadie más. ¿Por qué? Porque dentro de sí había una cosmovisión, una visión del mundo, una tradición religiosa. Había dentro de sí algo que no les permitía ver más allá, e interpretaron que el evangelio era solo para judíos, así que fueron por las naciones, pero hablándole a los judíos. Vaya. ¿Por qué? Bueno, lo voy a decir de forma muy simple para no alargar el mensaje. Los israelitas tenían el monopolio de la gracia de Dios. No había bendición en ningún país, solo en Israel. No había sacerdotes de Dios en ninguna parte, solo en Israel. No había profetas en ninguna parte, solo en Israel. No había ley de Dios, solo en Israel. Así que ellos tenían el monopolio de la bendición, y cualquiera que le den tanta bendición se llena de orgullo. Si algunos de nosotros leemos un pasaje bíblico y ya nos sentimos orgullosos, llenarse de orgullo es tan fácil. Ahora, no estoy hablando de 2 meses. Ellos tenían 1000, 2000 años de ser la única nación. Y ellos también pensaban, porque ellos tuvieron un trauma siglos atrás, cuando ellos se paganizaron, quedaron traumados, fueron expulsados del país, etcétera, fueron castigados por Dios. Entonces ellos no querían saber nada de paganos, ni de gentiles, ni de nada. Así que se apartaron de tal manera de la gente que lo llamaron gentiles paganos. Esos son, bueno, hay otras palabras que se usaban por ahí, pero no las voy a decir ahora. Pero menospreciaban, lejos. Ellos tenían leyes estrictas, no contaminar, para evitar caer en la idolatría que cayeron sus antepasados. Mejor ni les hablamos. Prohibido hablar con los gentiles. Prohibido entrar a una casa de un gentil o comer con ellos. Menos tocarlos, se contamina. O sea, ellos se cerraron completamente al mundo porque quedaron traumatizados de lo que les pasó en el pasado. Así que tenemos 2 mundos o 3. Ya tenemos 2. Los judíos, que son exclusivos y tenían el monopolio, y los paganos, que no tienen nada más que idolatría, religiones falsas y supersticiones. Así que ellos dicen, esos son chusma religiosa. Pero había un grupo más en el medio de los 2, uno intermedio, eran los primos lejanos, que no se llevaban bien para nada. Porque estos primos lejanos, en siglos anteriores, fueron mezclados por los reyes paganos para que se casaran y tuvieran hijos con gentiles, y nació una raza nueva
que no era ni judío ni pagano. ¿Cuál era? Y los samaritanos, por eso ustedes me están quitando el mensaje. Los samaritanos. Los samaritanos quedaron en el medio, no eran ni uno ni otro, pero los judíos les prohibían entrar al templo, les prohibían participar de la religión judía, así que ellos se aislaron en el norte, y fundaron su propia versión de la religión. No podían entrar al templo, entonces ellos dijeron que ellos adoraban en el monte. Así que ellos tenían y esperaban su propio Mesías. ¿Se acuerdan de la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Dice, ¿por qué hablas conmigo?, le dijo a la mujer. Si judíos y samaritanos no nos hablamos, nos odiamos. Somos primos lejanos de esos que nadie quiere, que no nos aceptan para nada. Nosotros somos la chusma para ustedes. Y Jesús habló con ella. Bueno, así que tenemos 3 grupos. Ay, qué difícil ganarse esos 3 grupos cuando los judíos no quieren hablarles a ellos. Tienen demasiadas tradiciones. Bueno, adelanto. Resulta que Felipe, otro diácono, se fue a predicar y resultó ser un predicador increíble. Y llegó a Samaria. Y predicando, los samaritanos se convirtieron. Y Dios lo usaba con milagros, salían los demonios, milagros de todo tipo. Felipe era un hombre que Dios lo usaba mucho. Y los samaritanos que dijeron se convirtieron. Entonces, bueno, Felipe dijo, ya se convirtieron, los voy a bautizar. Ve al lío que tienen ahora. Ahora que preguntan, hermanitos samaritanos, no puedo creerlo. Entonces llegó el rumor, no sé qué medio usaron, cuál red social, y llegó el chisme a los apóstoles. Supieron que los samaritanos se están convirtiendo. ¿Cómo puede ser? No, mandemos una autoridad que ponga y revise bien eso. Y mandaron obviamente a 2 autoridades súper reconocidas, Pedro y Juan. ¿Quién más quiere? El top del top, Pedro y Juan. Cuando llegan, ellos ven que realmente se convirtieron y que Felipe hizo bien en bautizarlos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Les dijo, vengan para acá, vamos a orar por ustedes. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esos primos inmundos estaban siendo santificados por el Espíritu, hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Y el Espíritu Santo le dio la bienvenida a los samaritanos. Ellos también. Pero todavía el grupo más difícil. ¿Cómo hablarle a un pagano si es hasta prohibido hablarle? ¿Cómo lo voy a evangelizar si la religión me prohíbe hablarle? Ni acercarme, porque me contamino. Entonces Dios tiene un sentido del humor maravilloso. Usted lo lee y dice, ¿cómo se le ocurrió esto al Señor? Es que es fantástico. ¿Cómo esto? Pablo dice más adelante en Efesios que entre nosotros y la religión judía había una barrera, una muralla que nos separaba y era imposible romperla. Esa muralla, ¿cómo se va a romper? Una muralla cultural, religiosa. Muy difícil. Bueno, resulta que Pedro se va a visitar unos hermanos a un lugar que se llama Lidia. Ahí sana un enfermo. Luego lo mandan a llamar de una que está cerca, una ciudad que se llama Jope. Hemos estado en Jope. Jope queda frente al mar Mediterráneo. Y entonces allí lo llamaron porque murió una jovencita cristiana. Y le dijeron, venga Pedro, que la iglesia está echada a morir con esta, porque todo el mundo la quería mucho. Cuando llegó Pedro, le dijeron, no podía, usted que andaba con Jesús, no podrá hacer algo ahí, porque la muchacha la queríamos mucho. Y él dijo, bueno, salgan todos de la habitación, salgan todos y déjenme solo aquí. Y él se acordó cómo era. Y entonces oró. Yo ahí no oro, lloro y rasgo el cielo mismo. Se acercó a la muchacha y le dijo, se llamaba Tabita, levántate. Y se levantó. Y qué alivio.
porque todo el mundo está esperando afuera. Así que la llevó y la presentó. Y en Jope se hizo aquello, pues un testimonio enorme. Así que él se quedó varios días en la casa de uno que también se llamaba Simón. Pero oiga el humor de Dios. Esto es fantástico. Jope es famosa en Israel porque un profeta fugitivo de Dios salió de ahí escapándose. Cualquier parecido con alguno aquí. Dios lo llamó. Pero lo llamó a predicarle no a judíos, era una llamada muy extraña. Lo llamó a una ciudad pagana. Y Jonás no quiso ir. Le dice: ve a Nínive y predica contra esta nación, que si no se arrepienten los voy a desaparecer, pero si se arrepienten los voy a salvar. Y dijo Jonás: Nínive queda hacia el este, yo me voy hacia el oeste, yo me voy hacia el este. Y se fue a Jope, consiguió que lo llevara a un barco y se escapó de Dios. Porque dice: yo no le hablo a paganos, soy un profeta de Dios. Más adelante su corazón se descubrió. ¿Saben por qué huyó? Él dijo: yo huí porque no vaya a ser que se arrepientan y Dios tenga misericordia de estos paganos y los perdone. Pues yo lo que quiero es que le caiga fuego del cielo y los queme a todos. Así que yo mejor me voy, porque yo conozco que Dios es misericordioso y es capaz que lo perdona. Alabe el nombre del Señor. Jonás estuvo en Jope. Eso ahí, uno llega a la ciudad de Jope, que está a orillas del mar Mediterráneo, y tienen una estatua de Jonás con un pez y todo. Es lindísimo. Uno toma fotos y todo allí porque es famoso. O sea, ahí estuvo Jonás. Luego la historia de Jonás la cuento después. Pero vea el humor de Dios. Pedro está en Jope. Esta historia de Jonás, del profeta Jonás, sucedió siglos antes, ¿no? Pedro está en Jope y va a recibir un llamado muy parecido, que él ni cuenta se da: hablarle a los gentiles. Que Pedro no está de acuerdo. Pedro no está de acuerdo en su llamado de hablarle a los gentiles. Así que Dios tiene que usar todo un escenario. Lo va a llamar de Jope. Ahora, vea el sentido del humor. ¿Cómo se llama Pedro? Antes el nombre de la persona iba acompañado con el nombre de un pariente, el papá, el abuelo, un pariente lejano. ¿Se acuerdan de Jesús, hijo de David? Bueno, David vivió 1000 años antes de Cristo, pero le decían hijo de David porque era su antecesor. Entonces se acostumbraba ponerle el nombre del papá o de un pariente. Así que uno se llamaba, tenía 2 nombres, ¿verdad? Puede ser fulano, el hijo de tal. Entonces, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón, hijo de Jonás. Se llamaba hijo de Jonás. Y Dios lo tiene en Jope diciendo: voy de nuevo. Este Jonasito tiene una misión que no sabe ni qué le va a pasar. Así que él está allí. Oiga la historia. Y mientras tanto está en una casa hospedado a unos 100 kilómetros de allí, a la costa, siguiendo la playa, ¿no? Porque en Israel usted ve el mapa, tiene una playa tan enorme que atraviesa. Usted puede recorrer todo el país por la playa en el mar Mediterráneo y llega al otro lado casi así sin problema. No como aquí en Costa Rica, usted no puede hacer eso porque hay demasiadas irregularidades. Usted no puede ir por la playa porque se encuentra un peñasco y todo. No, ahí es seguido aquello. Y hay una calle paralela que lo lleva directo a la otra ciudad, que se llama Cesarea Marítima. Cesarea fue fundada por el rey Herodes para honrar al César Augusto. Por eso se llama Cesarea. Hay 2: Cesarea Marítima, que es un puerto, era un puerto, y Cesarea de Filipo, que queda en las faldas del Monte Hermón. Es otra historia. Pero
en Cesarea Marítima, los romanos hicieron esa ciudad, Herodes, para los romanos, y era un puerto famoso, habían productos, iban y venían. Los judíos no estaban muy contentos que los romanos estuvieran allí, pero bueno, ahí estaban. Y había un hombre, Cornelio. Qué curioso esto. Los romanos tienen dioses y diosas, muchos dioses, que hasta la fecha nos han llegado. Por ejemplo, los días de la semana tienen los nombres de los dioses romanos. Fíjese usted. Lunes, martes, miércoles, son dioses romanos. Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Nosotros venimos de esa cultura. Ellos estaban llenos de dioses y diosas. Pero algunos habían tenido acceso a partes de la Biblia en griego, porque las habían traducido. El hebreo era un idioma sagrado, solo los podían usar la gente del templo, pero algunos habían traducido la Biblia al idioma griego que lo hablaba todo el mundo. Y entonces ya la gente comenzó a conocer el Antiguo Testamento. Y entonces algunos de los romanos les gustaba la religión judía, les gustaba un solo Dios, adoraban a Dios, la santidad de la religión, todo eso les gustaba, a dejar tantos dioses y tener solo uno, y simpatizaban con la religión judía, aunque no querían hacerse judíos, porque hacer judío ya era una carga demasiado pesada, sino querían acercarse al Dios de Israel, pero no hacerse judíos. Así que había varios allí. Este Cornelio era uno de ellos. Ya no adoraba a los dioses, sino que decidió buscar al único Dios verdadero. Él, con un poquito de luz, tiene un poquito de luz. Hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Él es digno de ser adorado, debes honrarlo. Él comenzó a entender esas cosas porque están en el Antiguo Testamento. Y tenía un corazón noble. Un centurión es una persona, un soldado que tiene 100 soldados a cargo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, comienza el capítulo 10 de Hechos, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, toda su familia igual, honraban a Dios, que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí está el carácter de él, generoso, dadivoso, ayudaba a la gente, temeroso de Dios. Toda su familia temían al Señor. Vaya, eran paganos, querían temer a Dios. Vaya, así hay mucha gente, que saben que hay un solo Dios, pero no lo conocen. Y entonces tuvo una experiencia espiritual. Lo visitó Dios. Se le presentó un ángel. Y él dice, bueno, él oraba siempre a las mismas horas que los judíos oraban. Los judíos oraban a las 9 de la mañana, a las 12, mediodía y a las 3 de la tarde. Esas son las horas de oración. Así que ahí siempre están orando los judíos 3 veces al día. Así que en el 3 dice, y vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Bueno, y mirándole fijamente y atemorizada dijo, ¿qué? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido delante del Señor. Qué interesante. Dios vio ese corazón sincero. Algunos de ustedes están aquí porque lo buscaron sin saber qué buscaban, y Dios vio su corazón sincero y ahora está aquí alabando el nombre del Señor. Seguimos con problemas técnicos, entonces hoy, Dios, sí, ya eso da tan despedido, está bien. Bueno, sigo con este versículo. Oigan esto.
Y entonces envía ahora pues a hombres a Jope. Manda hombres a Jope. ¿Quién está en Jope? Pedro. Y haz que venga Simón, al que le dicen Pedro, porque Pedro no era el nombre, era el sobrenombre. El que le dicen Pedro. Este está hospedado en la casa de Simón, otro Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Oiga, Pedro con visión al mar y todo, Ocean View y todo, ¿no? Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Así que un ángel le dice: si quieres ser salvo con tu familia, manda a traer a Pedro que está en Jope y él te va a decir cómo ser salvo, porque él no es salvo todavía, pero Dios vio su corazón. Le falta revelación, le falta el mensaje, le falta el contenido, le falta recibir el evangelio, como miles en este país y en toda Latinoamérica no lo conocen. Les falta recibir el evangelio. Así que envió con 2 criados y un soldado. Ahora, ¿usted cree que 2 gentiles o 3 serían? Tocan la puerta y dice: aquí está Pedro, y él va a salir a recibirlos. ¿Y qué se les ofrece? Que lo mandan a llamar un gentil. ¿Él va a ir? No. Perdone, pero yo no me junto con la chusma. Tiene un racismo religioso metido por toda su vida. Así que mientras salen aquellos hombres, se tardan 1 día y medio, o sea, tienen que dormir, se tarda un rato en llegar. Mientras esos hombres vienen a llamar a Pedro, Dios tiene que tratar con Pedro antes que ellos lleguen. Así que eran las 12 de mediodía y es la hora de la oración. Así que Pedro subió a orar a la azotea, vista al mar. Pero dice que le dio curiosamente un hambre desesperante. Entonces dice: hermanos, mientras oro, preparemos algo de comer, porque me agarró un hambre terrible. Sí, ya le preparamos algo, pescadito fresco. Y mientras está orando, ve en visión algo. Baja un mantel gigante y ahí vienen animales de todo tipo, los animales prohibidos. ¿Saben cuál es? La chuleta de cerdo, impura, es prohibidísima. Camarones al ajillo, todo tipo de comidas prohibidas por la ley, y otros animales más que no voy a mencionar. Y le dice la voz: Pedro, mata y come. Y él dice: lo siento, ninguna cosa inmunda he comido en mi vida. Yo soy un judío santificado. Y el mantel se fue 3 veces. Y le dice la voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Alaben el nombre del Señor. Así que mientras está teniendo esa experiencia y se fue el mantel la 3ª vez, y él se queda diciendo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Él apenas está tratando de entender aquello y tocan la puerta. ¿Quiénes eran? Los 3 enviados de Cornelio, los 3 inmundos. ¿Está aquí Pedro? Sí. Y entonces el Espíritu Santo le dice: hay unos hombres buscándote ahí, Pedro. Sí, Señor. Ve con ellos, te lo ordeno. Ve con ellos. Y él dijo: sí, Señor. Qué lindo. Ese no es por decir, no salió como Jonás, salió un poco mejor. El otro Jonás: sí, Señor. Lo recibió y dijo: quédense a dormir y mañana salimos. Pedro dijo: aquí me voy con guardaespaldas. Y se llevó 6 hermanos que lo acompañaran, porque no me cuesta chusma todo este camino. 6 hermanos. Así caminar, a pesar de que no sé cuánta distancia tenían. Caminen ustedes adelante y yo atrás, porque Dios te sabe que no quiero la contaminación, usted sabe esto. Pero la llegada a la casa de Cornelio es todo un drama. Qué difícil para él.
Cornelio por su parte está impaciente. Qué lindo esto, hermano. Viene un hombre de Dios a la casa hablando la palabra y le dice a toda la familia: tienen que estar aquí, de ahí se lo pierda. Y a mis mejores amigos, a todas mis amistades, tienen que venir porque viene un hombre de Dios hablando en la palabra y nos va a explicar cómo encontrarnos con Dios. Y se llenó la casa y todos están impacientes esperando allí. Estaba todo, era un grupo conexión de eso de verdad. Están impacientes con una, ¿qué expectativa? ¿Qué es lo que trae este hombre? Y llegó Pedro. De 10:24 podrán, no sé si 10:24. Al otro día entraron en Cesarea, ahí el puerto que les conté. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies. Vea qué hombre más sincero, ¿eh? Se postró a los pies de Pedro. El hombre está tan hambriento, tan necesitado, y se postró como honrándolo. Déjeme honrarle, usted es un hombre. Y se postró. Usted dice: seguro que a Pedro le dijo que le besara el anillo. No. Vean lo que dice. Vean lo que dice 26. Mas Pedro le levantó y diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Alabe la gloria del Señor. Pero aquí viene lo bueno. Dice 28. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable, oiga la palabra, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. Qué bienvenida sea, es un insulto. O sea, si alguien entra a esa casa así, ustedes saben que para mí entrar a esa casa es contaminarme, porque ustedes son una manada de inmundos. Para mí son las chusmas religiosas, los hipócritas del mundo, los impuros. Pero tuve una experiencia, aquí estoy, yo no sé. El Señor me habló. Vengo por obediencia. Dice: por lo cual, al ser llamado, pero qué linda la obediencia. Vine sin replicar. Oiga esto, qué lindo eso. No fue como Jonás, que dijo: no voy porque sí, Señor, voy en contra, no quiero, pero voy. No estoy de acuerdo, pero voy. No voy a replicar, me vine. Ahora, Pedro no sabe a qué lo están llevando. A esta altura no tiene la menor idea cuál es la misión todavía. Dios no le reveló todo. Dijo: siga con esos hombres. Él llega allí y está perdido. No sabe qué va a pasar. No sabe qué es lo que está sucediendo. No sabe que lo está esperando una gente ahí. No sabe nada. Y pregunta: ¿por qué causa me hicieron venir? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo he ido por obediencia. Ahora, ¿qué es lo que quieren de mí? Entonces Cornelio, con toda humildad, le dice así. Hace 4, y ahí comenzó a hablarle, comenzó a contarle. Bueno, ahora quiero que vayamos al verso 33. Al verso 33 dice, para ubicarnos esa parte: envía pues a Jope y haz venir a Simón. Él le cuenta allí y dice, ahí dice: se mueve el curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Él te hablará. Verso 32, perdón. En 36, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta gente que está aquí está lista para escucharte.
Todos están así. ¿Quién nos va a hablar? ¿Quién nos va a decir qué va a hablar? Así que Pedro se abrevia y dice: aquí dando el mensaje, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle lo que es en la verdad. Y oiga el mensaje. Ahora usted dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, todavía sigue insultando. Dios, ya veo que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Yo soy judío, preferido de Dios, pero me doy cuenta que hay, que a veces, sino que en toda nación se agrada del que teme y le hace justicia. Ahora dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Galilea, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Él dice: yo estuve ahí. Que vaya. De todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Está diciendo: ustedes tienen frente a ustedes un testigo ocular que anduvo con Jesús. Si yo caminé en el mar de Galilea, fui yo el que me hundí. Yo soy ese. Yo estuve ahí conmigo, aun cuando estaba resucitado. Ahí nos reunimos varias veces con él. Yo soy testigo de eso. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen, y aquí está el mensaje. Recuerde que ellos están escuchando con un hambre feroz. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Ellos están allí oyendo el mensaje de salvación y creyeron ese mensaje. Pedro no sabe lo que va a pasar. Van a venir problemas. Entonces, cuando ellos están allí escuchando, él no sabe si él va a terminar de hablar el mensaje, despedirse e irse. Pero el Espíritu Santo le interrumpió. Antes que hable más: ahí está bien, Pedrito, déjalo ahí. Ya esta gente creyó. Y lo interrumpe el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, me gusta esto, pasó algo inaudito. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Alabe el nombre del Señor. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Note que dice oían. O sea, el Evangelio, la salvación es por oír el mensaje verdadero. Tienes que oírlo. El enemigo te va a decir: no vayas, no lo escuches. Y va a poner tradición, y va a poner temores y cuantas cosas para que no escuches, porque tu salvación depende de este mensaje. La salvación está en Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Hijo del Dios viviente, y solamente en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueda ser salvo. Solo Jesucristo te puede salvar. Ahora, hay algo, el humor de Dios, otra vez. Cae el Espíritu Santo.
Y ellos miran, comienzan a hablar en lenguas de esos inmundos y comienzan a alabar a Dios y manifestaciones de la gloria de Dios, y los ven envueltos en una gloria ellos ahí, y están ellos ahí. Pero lo curioso es que está esa manifestación y los 6, Pedro y los 6 están así. Los judíos no recibieron nada, solo los paganos. Ellos eran observadores, eran solamente testigos de cómo Dios le estaba dando la bienvenida, de cómo el Espíritu Santo le está dando la bienvenida, está abriendo una puerta enorme, nueva, gigantesca, desconocida, y está abriendo, dando la bienvenida a los gentiles al reino de Dios. Alaba el nombre del Señor. 45. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, pues, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Increíble, también estos paganos. No puede ser. Atónitos. Qué lección. ¿Cómo sabían? Bueno, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban. Algo pasó. Vamos a ver, el bautismo con el Espíritu Santo, algo pasa siempre. Algo le pasa a usted. No diga que recibió la llenura del Espíritu y nada, no se dio cuenta. No, algo pasa. Y ellos miraron la evidencia y sabían. Están atónitos, espantados. ¿Cómo? La pregunta es: los judíos han sido el pueblo escogido por 3,000 años. Han guardado leyes, ritos, ceremonias, 3,000 años. Y estos paganos en 10 minutos, así de por nada, no han cumplido ninguna ley, ningún rito, ninguna ceremonia, no han hecho nada más, y de pronto ya están hermanos. Un momentito, ¿qué es esto? Así que están atónitos. Oiga, ahora, entonces Pedro, después de ver esa manifestación, tuvo que ceder sus tradiciones judías, religiosas, su legalismo, y llegar a una conclusión. Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Él se puso a pensar rápidamente, ¿qué impide? Siempre cuando alguien se va a bautizar así, ¿qué impide? ¿Qué impide? Claro, está luchando con sus tradiciones. ¿Qué impide? Si Dios le dio la bienvenida, bauticémoslos en agua. Ahora, si los bautizamos en agua, esto es un gran lío. Los estamos recibiendo en la comunidad de los cristianos, y ahora estos paganos, hay que decir, les presento los nuevos hermanitos. Y eso en la iglesia va a ser una revuelta que no he jugado. ¿Cómo realmente sucedió? Mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se... Ahora, vamos a ver, todavía el sentido del humor de Dios, todavía, algo más. Así que están atónitos. Pedro dice, no, ya si estos el Espíritu Santo los recibió, ahora hay que recibirlos en la iglesia con el bautismo. Pero todavía los 6 judíos que lo acompañaban están con la boca abierta, diciendo, ¿esto qué significa? ¿Ahora qué hacemos con esto? Muchachos, ustedes saben que no pueden tocar a esta gente porque son inmundos, pero ya no son inmundos. Así que bautícenlos, por favor. Me los bautizan. Y esos 6 a bautizar a todos esos paganos. Alabe el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, pregunta. Ahora, pero si aquí es donde se pone esto rematadamente bueno. No sé quién mandó un mensaje de texto ahí, pero llegó el chisme a Jerusalén. Y eso fue un escándalo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Eso era nuevo. Oiga, ya han pasado 10, 15 años desde el Pentecostés.
Cuando Pedro subió a Jerusalén, él dijo, porque Pedro iba en el camino diciendo, no, nada me va a pasar cuando llegue a la iglesia. Yo decía, les presento a sus hermanitos, pero ¿cómo es posible? ¿Qué hermanito? ¿Ni qué nada? ¿Qué traes ahí? Ya estaban discutiendo con él los judíos más, los cristianos más legalistas, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y comido con ellos? Pedro comenzó a contarles toda la historia. Ahora, ¿es cierto que entraste a casa de paganos? ¿Que comiste con ellos? ¿Y te hospedaste con ellos? ¡Qué asco! Ellos son inmundos. Un momento, le dice, yo no quería, pero ve lo que me pasó. Y les cuenta la historia, el mantel, que toda la historia, ¿no? Y entonces Dios me dijo que no llamara inmundo a nadie. Oiga esto. Ahora, en el verso 13, adelantemos al 13. Y dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie en medio, envía hombres a Jope y a venir a Simón. Está contando la experiencia de Cornelio, que tiene por su nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, está contando el testimonio de Pedro, para que la gente entienda lo que pasó. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Eso ahora sí. Él dijo, entonces, oigan lo que dice. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Alaba el nombre del Señor. Vamos a ver. Pedro asoció y dijo, el Pentecostés que tuvimos nosotros hace 10 años atrás es exactamente el mismo aquí. Así que los gentiles han tenido su propio Pentecostés y y el Espíritu Santo les ha dado la bienvenida. Yo no tengo control sobre lo que el Espíritu Santo hace. No controlo lo que Dios hace. Alabe el nombre del Señor. Eso estuvo fuera de mi control. El Espíritu Santo cayó. Yo me acordé que Jesús dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dije, esto es lo mismo que nos pasó a nosotros. Así que ellos y nosotros son lo mismo. En Cristo no hay judío, ni gentil, ni samaritano. Todos son bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Alabe el nombre del Señor. Lo mismo que pasó en Pentecostés, lo mismo estaba pasando delante de nuestros ojos. Lo mismo va a pasar aquí un día de estos. Alabe el nombre del Señor. Lo mismo. Ahora, aquí hay una frase todavía de Pedro que todavía está luchando él. Que Dios tiene un sentido del humor maravilloso. ¿Cómo lo usó? Él no sabía ni a qué iba. Obedécelo al Señor, Él va a llevarte. Mira la sorpresa que dio. Y Él dice algo aquí que me ha hablado mucho al corazón. Si Dios hizo esto, ¿quién era yo para estorbarle a Dios? Ahora, ¿puedo yo estorbarle a Dios? Sí. Puedo estorbar mi religiosidad, mis tradiciones religiosas, mis reglamentos religiosos, los muchos legalismos que hay en mi vida. Pueden ser un estorbo para que Dios me use. Porque si yo no entiendo el Evangelio, voy a querer cambiar la gente yo mismo. Deje esto, pecador. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es deje. Es que Cristo te salve. Y Él te va a limpiar el corazón. Alabe el nombre del Señor. El que transforma es el Espíritu Santo, no usted ni yo. ¿Cuánta gente no viene a oír la palabra? Porque sus tradiciones no se lo permiten. Les estorban.
los manipularon, los programaron para que no escuchen el mensaje. Así que no vienen, o vienen con prejuicios. ¿Quién sabe qué me van a decir? Me van a rechazar. Yo soy muy pecador. Yo soy muy acá. Yo soy muy esto, muy lo otro. La tradición de mis padres dice esto, dice lo otro. Y eso estorba en los corazones. Hasta que el Espíritu Santo nos convence de pecado y venimos a Cristo. Y entonces tenemos la luz del Evangelio. Pero que la tradición no estorbe en nosotros que somos cristianos, los que estamos dentro ahora. Porque tradiciones en las iglesias cristianas abundan. Hay tradiciones que no son malas, son buenas. Unas son neutrales, pero otras son fatales. Son estorbos para Dios. Hablé con un pastor. Un grupo de pastores estaba por allí y les mencioné: mira, ¿por qué no hablamos un día sobre el avivamiento? Me dijeron: no, le tenemos miedo. ¿Y por qué? Porque si desciende, la gente habla en lengua, manifestación, uno no sabe ni qué va a pasar. Mejor no. No, porque nuestras tradiciones nos los prohíben. Oiga, nuestras tradiciones nos prohíben orar por un avivamiento. Cristianos diciendo al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Ya ahora sí que estamos perdidos. ¿Qué nos pasó? Vamos a decir: Señor, aquí puedes hacer esto, pero esto no. Hay gente que le dice: Señor, puedes salvar a la gente, pero no sanen los enfermos, porque eso me asusta. Por favor, no lo. Pero un momento, ¿en qué momento somos nosotros los dueños de la iglesia? ¿No es Cristo la cabeza de la iglesia? ¿No Él es el Señor? ¿No Él es el dueño de la iglesia? ¿No le pertenecemos a Él? Alabe el nombre del Señor. A nosotros nos toca obedecerlo nada más, y que Él haga con su pueblo lo que Él quiera hacer. Doctrinas, teologías se están interponiendo en la salvación, en el avivamiento y en la obra de Dios hasta la fecha. Mire, esto pasó hace tanto, ya va por 2000 años, y todavía estamos en la misma. Eso no es nada, sin mencionar los que todavía son judaizantes. ¿Quién quiere que los hagamos judíos? Dicen: no, pues ya eso sería, pues ya es un poco, me da un poco de risa, pero bueno, ya es el colmo. La buena noticia para ti, con esto termino, es que esos gentiles se sentían indignos por no ser judíos. Estaban en un complejo ahí diciendo: no merecemos. La buena noticia que te tengo es que el Espíritu Santo le dio la bienvenida a ellos y te da la bienvenida a ti también. Si tú eres como Cornelio, que estás buscando la condición en que estás, eso no nos importa. Importa tu corazón. El Espíritu Santo te da la bienvenida. ¿Cuántos alaban la gloria del nombre del Señor? Les invito a ponerse de pie para que oremos, por favor. Padre bueno, estamos agradecidos de cómo el Evangelio cruzó las barreras, derribó las enemistades, rompió los muros de separación. Y ahora judíos, árabes, africanos, todas las naciones están invitados a venir a Cristo. Gracias. Ahora unge esta iglesia para que lleve el Evangelio a las naciones de la tierra,
a los hambrientos que están esperando un mensajero enviado por Dios, a una persona que se deje usar. Señor, que la iglesia sea una iglesia compasiva para recibir a los pecadores, a los necesitados, a los hambrientos. Y prepara nuestro corazón para recibir a cientos y a miles que vendrán, porque vendrán y vendrán hambrientos a escuchar el mensaje de salvación y reconciliación. Padre, derramaste el Espíritu Santo en Pentecostés, en los samaritanos, en la casa de Cornelio, a través de la historia. Escuchamos testimonios de cómo te has derramado por aquí y por allá. Señor, esta generación necesita un Pentecostés. Y nosotros lo queremos y lo pedimos. Porque así como tú nos diste la bienvenida, aquí le damos la bienvenida al Espíritu Santo, para que se mueva, salvando, limpiando, trayendo, levantando al caído, sanando al pecador. Señor, haz que la misericordia corra, que salvación corra por todas partes, que tu palabra corra, que el mensaje del amor perdonador de Dios, que restaura, que levanta, que sana, corra por todas partes. Y una cosa más, Padre, ayúdanos a descubrir las tradiciones que tenemos que están estorbándote. Las tradiciones que estorban a tu fluir y a la salvación de otros. Ayúdanos a entenderlas, a entender lo que está pasando en nuestro corazón, porque no queremos estorbarte. En el nombre de Jesús.